Entrevista. Muchas gracias. Platicamos con Andrés Neumann, quien presenta Umbilical. Él es, por supuesto, argentino, aunque afincado en España prácticamente desde muy jovencito, y nos presenta esta nueva colección. Si de por sí ya Andrés había estado cimentando esta reputación como uno de los mejores narradores, nuevos narradores, por supuesto, en Iberoamérica, pues esta obra, mi querido Andrés, que te comentaba antes de entrar a esta entrevista, que ya estuve conociendo, me pareció no solo preciosa, sino también estremecedora. Cuéntanos un poco de qué va. Me gusta mucho el concepto de estremecerse con un libro o con una experiencia vital, porque es un tipo de emoción que implica el cuerpo, ¿no? Cuando decimos que algo nos estremece, decimos que nos conmueve a nivel emocional, interior, pero que también sentimos como una especie de escalofrío, como recordamos la vulnerabilidad del cuerpo. Y entonces, si tú me dices que te estremeció Umbilical, me hace muy feliz, porque lo que narra es un vínculo que implica las emociones y el cuerpo. Narra una historia de amor, digamos, entre un hombre y un bebé, entre un padre y su hijo recién nacido. Y en la muy primera infancia, el modo que tenemos de conmocionarnos con esas criaturas es muy físico. Es muy de ponerle el cuerpo al amor y al cuidado, ¿no? De sentir, por supuesto, la vulnerabilidad física del ser querido, pero también la tuya, ¿no? Que te cansas, te esfuerzas, no duermes, temes. Entonces diría que sí, que es la historia de un vínculo estremecedor. Efectivamente, de hecho al arrancar esta obra hablas de la fragilidad, aunque cuando este padre habla con el bebé señala, pues bueno, en realidad tú como bebé no eres el frágil, sino que más bien hablamos de nuestra fragilidad propia como padres. Sí, o es en todo caso una fragilidad que se contagia. Una persona recién nacida es frágil y esa fragilidad se refleja inmediatamente en esos seres asombrados que de pronto reciben la misión de cuidar, de proteger, sin saber muy bien cómo, ¿no? Y creo que es interesante poder hablar de cuáles son las emociones, las dudas, los temores, los aprendizajes y los placeres de la crianza, especialmente en el caso de los padres, de los hombres, porque nos han educado con un montón de prejuicios al respecto, ¿no? Prejuicios de las limitaciones biológicas, ¿no? De no poder gestar, de no parir. En ese sentido, los padres, de algún modo, nos desarrollamos como madres adoptivas, se puede decir, y las madres adoptivas pueden ser tan o más apegadas que una madre biológica, ¿no? Entonces, de algún modo también es un libro que trata de reflexionar sobre hasta qué punto son ciertos los tabúes, los prejuicios respecto de que los hombres no sabemos o no podemos o no queremos cuidar, y por qué ha sucedido que hay tantas paternidades abandónicas, tóxicas, cómo han influido los relatos, cómo han influido los padres que habitan en nuestro imaginario a la hora de después desarrollarnos como padres y cómo han pesado nuestros padres en nuestra paternidad. ¿Por qué surge el interés en explorar esto, en esta búsqueda lírica? Porque es muy diferente a lo que habías hecho antes. Bueno, la razón es inapelable, y es que tuvimos un hijo y entonces al nacer mi hijo, para ser más preciso, antes de que naciera, durante el embarazo, empecé a tomar notas para hacerle un regalo de bienvenida, para hacerle saber que era bienvenido. Y mientras tomaba estas notas, que están llenas de emoción, fui dándome cuenta de que había muchas cosas que yo no sabía sobre la paternidad y que eran como lagunas en mi propia educación personal. Entonces empecé, a conversar con amigos, a conversar con la madre en primerísimo lugar, a hacer introspección, y se fue convirtiendo entonces, pasó de ser un proyecto íntimo e individual, una especie de pregunta colectiva sobre todas las cosas que no solemos tematizar, no solemos conversar cuando pensamos en la historia de los padres.
Sí, a mí me parece súper pertinente el hecho de reconectarnos con algo tan íntimo, porque, por ejemplo, ahora en esta feria del libro se ha hablado muchísimo de la famosa inteligencia artificial y pues algunos escenarios algo pesimistas incluso, pero de todo eso que es digital y que hasta pareciera frío y hasta implacable, el recuperar de este tipo de exploraciones tan sensibles, tan íntimas, o sea, me parece súper contrastante con lo que está pasando y por lo tanto, insisto, pertinente. Sí, lo cierto es que nacemos brutalmente analógicos, ¿no? Y es muy interesante ver cómo todo es cuerpo, todo es sensorial cuando llegamos al mundo. Y entonces nuestra base, no la base de nuestra conciencia es abrumadoramente física, ¿no? Y precisamente una criatura pequeña que es todo llanto, todo vulnerabilidad, todo temor, eso no hay, digamos, atajo digital que nos exima de ese momento, ¿no? Entonces hay algo, bueno, muy artesanal en el cuidado y en el amor diario de la crianza, y me parece que es interesante recordarlo y reivindicarlo. Pero también hay una cuestión que excede la materpaternidad, que tiene que ver, ya que hablamos de la inteligencia artificial, podemos pensar en la memoria, ¿no? La memoria, digo, como artefacto también que contiene información. Bueno, una cosa que me fascinó mucho de conocer a mi hijo y acompañarlo y aprender de él fue que, independientemente de si nos interesa tener hijos o hijas, la cuestión es que todo individuo de la especie humana olvida los momentos trascendentales de sus primeros años, que nuestra identidad está edificada sobre una memoria que se perdió, que se borró, que alguien le dio a delete. No recordamos haber nacido, que es francamente absurdo. Hemos dado por natural algo que es verdaderamente inquietante. No recordamos haber nacido. No recordamos haber habitado nuestra madre durante casi un año. No recordamos haber aprendido a hablar, a caminar. Entonces, los aprendizajes esenciales, fundacionales de nuestra persona caen en un agujero negro irrecuperable. Y precisamente cuando empezamos a criar a un niño o una niña pequeña, podemos acceder como si tuviéramos un código para craquear de pronto toda esa información que nos estaba vedada. Entonces me interesa también mucho eso, ¿no? De cómo una criatura nos devuelve una parte de la memoria que era nuestra y que habíamos perdido. Sin duda alguna. Aquí está entonces Umblical, Andrés Neumann en Alfaguara, que quienes vean la entrevista una vez que termine la Feria Internacional del Libro, pues prácticamente esta casa editorial está presente en todas las librerías. Gracias, Andrés. Un placer conversar contigo. Al contrario. Y pues nosotros regresamos, por supuesto, al estudio. Entrevista.